¿Alguna vez te has detenido a pensar en los años perdidos de Jesús? Conocemos sus milagros públicos, su crucifixión, su resurrección. Pero, ¿y su infancia? ¿Qué ocurrió durante aquellos años silenciosos entre su nacimiento en Belén y su aparición en el templo a los 12 años? ¿Qué hizo el Hijo de Dios cuando aún era solo un niño? La Biblia canónica guarda silencio sobre gran parte de esa etapa. Apenas unos pocos versículos nos hablan del niño Jesús creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Pero hay quienes aseguran que mucho más ocurrió, que en esos años Jesús ya estaba revelando signos de un poder divino que el mundo aún no estaba listo para comprender. Imagina por un momento a un niño con el poder de sanar, de dar vida, de transformar la naturaleza con solo una palabra. Un niño que no solo era especial, sino absolutamente divino. Este es el misterio que queremos explorar contigo hoy. Los relatos antiguos que insinúan que la infancia de Jesús estuvo marcada por milagros olvidados, por profecías ignoradas, por señales que aún hoy resuenan en lo más profundo del alma humana. Y si tú también sientes que hay más en esta historia de lo que se nos ha contado, si alguna vez te has preguntado qué secretos pudo haber escondido la infancia del Salvador, entonces quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver a Jesús para siempre. Por cierto, si te apasionan los misterios bíblicos como este, si disfrutas explorando verdades ocultas y revelaciones que muchos han pasado por alto, entonces te invitamos a darle like a este video. Eso nos ayuda a que más buscadores como tú puedan encontrar esta historia. Y si sientes que este contenido tiene un propósito especial, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana compartimos nuevas investigaciones, relatos impactantes y enseñanzas que no encontrarás en los libros comunes. Ahora sí, prepárate, porque las señales estaban ahí desde el principio, solo que no todos sabían cómo leerlas. Cuando hablamos de profecías sobre el Mesías, la mayoría piensa en pasajes que describen a un Salvador adulto, un rey justo, un siervo, sufriente, un cordero que quita el pecado del mundo. Pero, ¿y si muchas de esas profecías también se referían a su niñez? ¿Y si, ocultas entre versos antiguos, se hallan pistas de que Jesús no solo sería divino al crecer, sino ya desde la cuna? No es tan descabellado. En el Antiguo Testamento, varios pasajes hablan de un niño que guiará, que gobernará, que traerá paz. Pero durante siglos, esas escrituras se han interpretado desde una óptica simbólica o se han relegado a la poesía profética. ¿Y si siempre hablaron literalmente de un niño con poder celestial? Toma por ejemplo el libro del profeta Isaías, capítulo 11. Allí se describe un vástago que brotará del tronco de Jesé, el padre del rey David, y que estará lleno del Espíritu del Señor. En medio de esa profecía, aparece una frase desconcertante: y un niño los pastoreará. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué se le da el rol de guía, un rol reservado solo para los sabios y fuertes? Más adelante, en Isaías 9:6, se nos habla de un nacimiento glorioso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Te das cuenta? No se trata de cualquier niño. Este niño ya es llamado Dios fuerte, ya es anunciado como rey aún en pañales. ¿Será posible que los antiguos profetas, inspirados por el Espíritu, vislumbraron a un Jesús niño realizando prodigios, guiando con compasión, sorprendiendo con autoridad celestial? Muchos rabinos antiguos debatieron por siglos estas palabras. Algunos creían que el Mesías vendría como un poderoso guerrero, otros como un sabio maestro, pero pocos esperaban a un niño humilde, silencioso y milagroso. Y sin embargo, las Escrituras lo anunciaban, solo que, como suele suceder con los misterios de Dios, estaban veladas, esperando ser reveladas en el momento justo. Y quizás ese momento ha llegado. Entre las páginas de Isaías se esconde una de las profecías más enigmáticas y hermosas de todo el Antiguo Testamento.
un pasaje que por siglos ha inspirado a teólogos, artistas y visionarios, pero que también ha sido objeto de confusión, porque habla de algo que va más allá de la lógica, de un niño con el corazón de un pastor y el alma del Creador. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. Un niño pastoreando al león y al lobo, guiando a animales que representan fuerza, peligro y dominio salvaje. Esta imagen no es literal, solamente es profundamente espiritual. Habla de una nueva era, un nuevo tipo de liderazgo, un reino donde la inocencia no es debilidad, sino poder, donde la pureza y la compasión son capaces de pacificar incluso lo más salvaje. Y si este niño es el Mesías, como muchos interpretan, ¿significa eso que su autoridad se manifestó ya en la infancia? ¿Podría Isaías estar revelando que Jesús, incluso antes de hablar en parábolas, ya tenía el poder de apaciguar la creación? Imagina a Jesús niño no solo como un ser lleno de luz, sino como alguien cuyo entorno respondía a su presencia, pájaros que obedecen su voz, enfermos que sanan con su toque, niños que lo siguen sin miedo, como si intuyeran que algo eterno habita en él. Tal vez Isaías no exageraba, tal vez describía literalmente el efecto de la divinidad habitando en un cuerpo pequeño. Este versículo también señala que sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Y si ese mismo espíritu ya estaba activo cuando jugaba entre los árboles, cuando moldeaba barro, cuando sus ojos brillaban al ver la injusticia, Isaías no solo anunciaba al Mesías, anunciaba a un niño con la esencia misma de Dios, un pastor celestial, con pies pequeños y mirada infinita. Pocos lo notan, pero el Salmo 8 encierra una de las declaraciones más poderosas y al mismo tiempo más misteriosas sobre el papel de los niños en el plan de Dios. No habla de ángeles, ni de reyes, ni de profetas. Habla de los pequeños y de cómo Dios desde el principio ha escogido lo débil para confundir lo fuerte. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmo 8:2. ¿Puede la voz de un niño derrotar al enemigo? ¿Puede el murmullo de una criatura aún en pañales levantar una muralla espiritual? Según este versículo, sí, y no se trata solo de poesía. El propio Jesús citó este salmo en Mateo 21:16, cuando los niños gritaban en el templo, «Hosana, al Hijo de David». Los fariseos indignados pedían que los callara, pero Jesús respondió, ¿nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Lo extraordinario es que, al hacer esto, Jesús no solo valida el salmo, sino que lo conecta consigo mismo. Él se reconoce como aquel que es glorificado por la voz de los niños, y más aún, demuestra que los niños, lejos de ser ignorantes o irrelevantes, son instrumentos del cielo, vehículos del poder divino. Ahora imagina lo que significa que el propio Hijo de Dios se haya hecho niño. Si desde la boca de los niños brota fortaleza espiritual, ¿cuánta más no brotaría de aquel que, siendo el Verbo eterno, se hizo carne y niño? El Salmo 8 nos da la clave para entender por qué los milagros de Jesús en su infancia, aunque ocultos, tienen tanto sentido, porque Dios no ve la edad como limitación. Él puede usar a un niño para silenciar al enemigo, puede poner sabiduría en labios pequeños, y sí, puede manifestar su gloria a través de juegos, pasos inseguros y manos diminutas. La fuerza de los niños no está en su tamaño, está en su conexión directa con el cielo, y nadie encarnó eso mejor que el niño de Belén. Cuando pensamos en el poder creador de Dios, lo imaginamos en los primeros días del Génesis, la voz que separó la luz de las tinieblas, las manos invisibles que moldearon al hombre del polvo. Pero,
¿Y si ese mismo poder volvió a manifestarse siglos después, en algo tan simple como un niño jugando con barro? Uno de los relatos más antiguos y fascinantes sobre la infancia de Jesús aparece en el Evangelio de la infancia de Tomás. Allí se cuenta que un día de sábado, mientras otros niños jugaban junto a un arroyo, Jesús, con apenas 5 años, moldeó con sus manos pequeñas unas figuras de pájaros hechas de barro, 12, para ser exactos. Las formó con detalle como si supiera exactamente cómo debían ser. Y luego, ante la mirada atónita de los presentes, sopló sobre ellas, y cobraron vida. Los pájaros alzaron vuelo, llenando el aire de canto y asombro. Este no es solo un relato infantil ni una historia bonita, es una escena cargada de simbolismo divino. Jesús no estaba solo jugando, estaba revelando incluso de niño que su esencia era la del Creador. Tal como en Génesis 2:7, donde Dios sopla aliento de vida en el hombre de barro, Jesús sopla vida sobre sus creaciones. ¿Coincidencia? ¿O una pista clara de que en ese pequeño ya habitaba el poder eterno? Muchos se escandalizaron en ese relato porque era sábado, día sagrado de descanso. Pero ese detalle es clave. Incluso en la infancia, Jesús ya confrontaba tradiciones humanas con manifestaciones de vida. Ya estaba revelando que la misericordia y la vida están por encima de la ley. Ver a Jesús como niño es ver a Dios descendiendo al nivel humano, sin perder su gloria. Es entender que la divinidad no esperó la edad adulta para actuar, sino que comenzó a brillar desde la primera infancia. El poder creador nunca se apagó, solo se escondió, por un tiempo, en el corazón de un niño. En 1947, unos pastores beduinos tropezaron con uno de los descubrimientos más impactantes del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Más de 900 documentos ocultos por siglos en cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, que contenían copias antiguas de textos bíblicos, leyes, himnos y visiones que hasta hoy siguen desconcertando a historiadores y creyentes. Entre estos, rollos pertenecientes en gran parte a una comunidad llamada los Esenios, aparece una figura recurrente, el Niño de Luz. Este personaje no es Jesús explícitamente, no se menciona por nombre, pero las descripciones son inquietantes. Se habla de un niño que nacería con sabiduría divina, que tendría un conocimiento extraordinario desde muy joven y que guiaría al pueblo de Dios en medio de una batalla espiritual contra los hijos de las tinieblas. Este niño de luz no era un símbolo poético, para los esenios era una figura real, esperada, profética, y aunque algunos creían que se trataba de un futuro maestro o sacerdote, otros lo identificaban como una manifestación temprana del Mesías. Lo fascinante es que estos textos fueron escritos entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo, justo en el periodo en que Jesús habría nacido. ¿Podría ser que estas visiones fuesen ecos espirituales de la llegada de Jesús? ¿Que algunas comunidades ya sentían que el Salvador vendría como un niño, con una luz imposible de ocultar? Recordemos que Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo», Juan 8:12. Pero, ¿y si esa luz ya resplandecía cuando apenas daba sus primeros pasos? ¿Y si aquellos que vivían en la oscuridad supieron de alguna forma que un niño con poder divino cambiaría la historia? Los manuscritos del Mar Muerto, lejos de ser solo piezas arqueológicas, pueden estar apuntando a una verdad más profunda, que los cielos ya anunciaban el nacimiento de un niño especial, no uno común, sino uno lleno de luz, destinado a vencer las tinieblas desde su infancia. Entre los textos más antiguos y misteriosos que relatan episodios no incluidos en los evangelios oficiales, destaca el llamado Evangelio de la Infancia de Tomás. Este texto, atribuido al apóstol Tomás, nos transporta a un Jesús muy joven, apenas un niño, pero ya manifestando un poder que desafiaba toda comprensión humana. Uno de los pasajes más conocidos, y también más debatidos, narra lo siguiente. Un sábado cualquiera, Jesús, con unos 5 años, jugaba a la orilla de un arroyo. Sus manos pequeñas,
Comenzó a moldear figuras de pájaros usando el barro húmedo, 12 para ser exactos. Los formó con cuidado, con detalle, como si supiera exactamente cómo eran por dentro y por fuera. Otros niños lo observaban en silencio, intrigados por su concentración y habilidad. Pero lo que ocurrió después dejó a todos sin aliento. Jesús, en un acto que parecía más juego que milagro, sopló sobre las figuras, y los pájaros de barro alzaron vuelo, batieron sus alas, cantaron y se perdieron en el cielo. Este momento, breve y poético, está cargado de simbolismo profundo. No se trata solo de magia infantil ni de fantasía. Es una declaración silenciosa del poder creador que ya habitaba en él. Es un eco de Génesis cuando Dios sopló vida en el hombre hecho de polvo. Aquí, el niño Jesús hace lo mismo, da vida con su aliento, crea, transforma, restaura. Pero también es un acto de desafío. Lo hizo en sábado, día sagrado de descanso, lo cual escandalizó a algunos adultos. Jesús, incluso en su niñez, ya cuestionaba las estructuras rígidas de la religión. Mostraba que la compasión, la belleza y la vida están por encima de las reglas humanas. ¿Quién más podría hacer eso? ¿Qué niño tiene autoridad sobre la materia, sobre la vida, sobre las leyes del día sagrado? El Evangelio de Tomás, aunque apócrifo, nos deja entrever una verdad que resuena en el alma. La divinidad no espera la edad adulta para manifestarse. A veces, Dios se revela en la inocencia de un niño, y sus juegos esconden los secretos más grandes del universo. Cuando pensamos en Jesús como sanador, lo imaginamos imponiendo las manos sobre los enfermos, pronunciando palabras de vida, restaurando la vista, la movilidad y la esperanza. Pero, ¿y si ese don no comenzó en su adultez? ¿Y si el poder de sanar ya fluía desde él cuando apenas era un niño? Los evangelios apócrifos nos presentan un retrato conmovedor de un Jesús niño que, incluso en los momentos más cotidianos, irradiaba compasión. Uno de los relatos más sorprendentes narra que, mientras jugaba con sus amigos en los campos de su aldea, uno de ellos fue mordido por una serpiente venenosa. El niño cayó al suelo retorciéndose de dolor, y el miedo se apoderó de todos los presentes. ¿Qué podía hacer un niño ante tal tragedia? Jesús se acercó, no con desesperación, sino con una paz sobrenatural. Se arrodilló junto a su amigo, tocó la herida y oró. Las palabras exactas no se conocen, pero el resultado fue inmediato. El veneno desapareció, el dolor cesó y la vida volvió a los ojos del niño. El milagro no solo fue físico, fue espiritual. Todos comprendieron que aquel pequeño no era como los demás. Este tipo de escena se repite en varios textos antiguos. Jesús sanando a un carpintero que se hirió con un hacha, restaurando la vista de un niño ciego, devolviendo la vida a otros que habían caído muertos. Son actos que, aunque no reconocidos oficialmente por el canon, han sobrevivido en la memoria espiritual de muchas comunidades cristianas como señales tempranas del poder redentor de Cristo. Pero más allá de la espectacularidad de los hechos, lo que emociona es lo que revelan: que Jesús nunca fue indiferente al dolor humano, que incluso como niño sentía profundamente la tristeza del otro y usaba su poder, aún no comprendido por los adultos, para aliviar el sufrimiento. ¿No es esa acaso la expresión más pura del amor divino? No un poder usado para asombrar, sino para curar. No una autoridad para dominar, sino para servir. Y si ese poder ya estaba en él desde la cuna, entonces su infancia fue mucho más que un periodo de espera. Fue el inicio silencioso de una misión eterna. Desde pequeños, muchos escuchamos que Jesús venció a la muerte. Lo recordamos en la cruz, lo celebramos en la resurrección, pero pocos imaginan que ese poder ya se había manifestado mucho antes. No en el Calvario, no en Betania con Lázaro, sino en su infancia. Según varios relatos de los evangelios apócrifos, Jesús niño ya tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte.
Uno de los episodios más impactantes cuenta que un niño vecino, mientras jugaba en los techos de las casas del pueblo, cayó desde gran altura y murió al instante. El caos se apoderó de la aldea. Los gritos desgarradores de los padres rompían el aire. Nadie sabía qué hacer. Nadie, excepto Jesús. El pequeño se acercó al cuerpo sin vida, rodeado por adultos incrédulos y niños paralizados por el miedo. Tomó la mano del niño caído, lo miró con ternura, pero también con una firmeza que no se espera en alguien tan joven, y pronunció una orden. No una súplica, no un ruego, una orden. El niño se levantó. El relato no especifica cuántos estaban presentes, pero sí dice que el asombro fue tal que muchos comenzaron a creer que ese niño, Jesús, no era simplemente un hijo más de la aldea, sino alguien enviado desde el cielo. Este no fue un caso aislado. Otros textos mencionan eventos similares: Jesús devolviendo la vida a una criatura muerta, o incluso a un niño que había muerto tras una pelea infantil. Algunos relatos son polémicos, sí, pero todos apuntan a una misma verdad espiritual: que el dominio de Jesús sobre la muerte no fue adquirido, sino innato. Es como si la muerte, al verlo, ya supiera que tenía los días contados. ¿Y qué nos dice esto a nosotros? Que el poder de Jesús no empezó cuando fue bautizado por Juan, ni cuando multiplicó panes. Su victoria sobre la muerte comenzó mucho antes, en la inocencia de su infancia, cuando ya tocaba lo eterno con sus manos pequeñas. Si él, siendo niño, ya devolvía la vida, ¿cómo no creer que también puede restaurar la nuestra aún hoy? En el corazón de cada cultura, la infancia ha sido vista como sinónimo de inocencia. Un niño no juzga, no envidia, no guarda rencor. Sus ojos descubren el mundo con asombro. Su alma, aún sin heridas, confía sin miedo. Y es precisamente por eso que la infancia tiene un lugar tan especial en el plan de Dios. Jesús no solo vino como Salvador, vino como niño. Pudo haber aparecido en la historia como adulto, como guerrero, como rey. Pero eligió venir como un bebé indefenso, crecer entre nosotros, reír, llorar, aprender a caminar, caer y volver a levantarse. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, el Todopoderoso, eligió hacerse pequeño? Porque en la infancia habita una pureza que refleja la esencia del cielo. Cuando vemos los relatos apócrifos que hablan de los milagros de Jesús niño, no estamos simplemente ante hechos sobrenaturales. Estamos ante una teología viva, la idea de que lo divino puede habitar lo más puro, lo más frágil, lo más humano. En esos relatos, Jesús no usa su poder para dominar, sino para curar, no para castigar, sino para consolar. Y aunque hay episodios que muestran reacciones fuertes, en todos se percibe una enseñanza. Incluso sus correcciones estaban envueltas en compasión. Jesús nos dijo una vez: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y si ese mandato no era solo un llamado a la humildad, sino una revelación de cómo él mismo vivió? ¿Y si su infancia fue, en sí misma, una forma de mostrarnos el camino? La niñez de Jesús nos recuerda que el poder no necesita imponerse con violencia, que la verdadera autoridad nace de un corazón puro, que la divinidad no teme a la debilidad, porque en ella puede revelarse con más fuerza. Y si el Hijo de Dios se hizo niño, entonces cada niño lleva una chispa del cielo. Entonces la infancia no es solo una etapa, es un reflejo de la gloria de Dios, escondida en lo cotidiano. Es natural preguntarse: si existen relatos tan conmovedores sobre los milagros del niño Jesús, ¿por qué no están en la Biblia que conocemos? ¿Por qué fueron excluidos? ¿Acaso no merecen ser leídos, compartidos, celebrados? Para responder, primero, debemos comprender cómo nació el Nuevo Testamento. En los primeros siglos del cristianismo, muchas comunidades comenzaron a escribir sobre la vida de Jesús. Algunas compartían recuerdos orales, otras visiones,
otras enseñanzas transmitidas en secreto. Se escribieron evangelios, cartas, apocalipsis, decenas de textos que circularon entre los creyentes, pero no todos concordaban, y no todos eran aceptados de la misma forma. Con el tiempo, la Iglesia decidió establecer un canon, una colección oficial de escritos considerados inspirados por Dios. Fue un proceso largo, cuidadoso y también polémico. Se buscaba coherencia, autenticidad apostólica y fidelidad doctrinal. En ese proceso, muchos textos, incluyendo el Evangelio de Tomás, el Protoevangelio de Santiago y otros sobre la infancia de Jesús, quedaron fuera. ¿Significa eso que son falsos o inútiles? No necesariamente. Muchos de estos textos apócrifos, del griego apócrifos, que significa oculto, fueron escritos con profunda devoción. Reflejan la fe de comunidades que amaban a Jesús y buscaban entender su misterio desde cada ángulo posible. No fueron aceptados oficialmente, pero conservaron su poder espiritual en la tradición popular, en la memoria de los santos, en el arte y en los corazones de millones. Quizás no fueron escritos para ser doctrina, sino para despertar el asombro, para recordarnos que Jesús no fue divino solo en sus discursos o en su muerte, sino desde el principio, desde el primer suspiro, desde el primer paso, desde los juegos en el barro hasta los milagros ocultos que aún hoy nos hacen temblar el alma. Estos textos fueron silenciados por la historia, pero no por el corazón de los creyentes, y tal vez solo estaban esperando el momento correcto para volver a ser escuchados. Aunque los evangelios canónicos dicen poco sobre la infancia de Jesús, a lo largo de los siglos, innumerables santos, místicos y visionarios han afirmado haber recibido revelaciones, visiones y encuentros profundamente conmovedores con él. No como el Cristo crucificado, sino como el divino niño. Una de las más conocidas es Santa Teresa de Ávila, quien narró que en varias ocasiones se le apareció el niño Jesús, a veces en sus momentos de mayor angustia, trayéndole paz, consuelo y dirección. No lo veía como una figura simbólica, sino como un niño real, radiante de ternura, que le hablaba con sabiduría sobrenatural. San Antonio de Padua también fue otro que, según la tradición, tuvo una visión íntima del niño Jesús. En uno de sus éxtasis místicos, vio al niño sentado sobre un libro, hablándole con dulzura celestial. Este momento quedó grabado en el arte cristiano, y hasta hoy es representado con Antonio sosteniendo amorosamente al pequeño Salvador en sus brazos. Santa Faustina Kowalska, en sus escritos del siglo XX, relata cómo el niño Jesús se le apareció con una mirada profundamente amorosa. En una de esas visiones, le dijo que los corazones puros son su descanso y su alegría. Incluso en las apariciones marianas, como la de Nuestra Señora de Fátima, hay menciones del divino niño. En la preparación espiritual de los videntes, el ángel de Portugal les enseñó oraciones que los unían más profundamente a la infancia de Jesús. ¿Por qué tantas almas santas vieron al Hijo de Dios en su forma infantil? Tal vez porque el divino niño no solo representa una etapa de su vida, sino una forma de acercarse a nosotros sin temor. Su pequeñez lo hace accesible, su ternura desarma, su mirada limpia revela la grandeza escondida en la humildad. Estos testimonios no son leyendas sueltas, son ecos del mismo mensaje que nos han venido susurrando desde tiempos antiguos, que Jesús, incluso en su infancia, ya tocaba las almas, ya transformaba, ya amaba, y hoy sigue haciéndolo. Llegados a este punto, es natural que muchos se pregunten, ¿de verdad podemos creer en estos relatos? ¿Qué valor tienen si no están en la Biblia oficial? ¿Acaso no fueron descartados por la Iglesia por una buena razón? La respuesta no es simple, pero tampoco es motivo para el rechazo automático. Primero debemos entender qué significa que un texto sea apócrifo. La palabra no significa falso, como muchos piensan, sino oculto o no revelado públicamente. Muchos de estos escritos fueron compuestos en los primeros siglos del cristianismo y reflejan la fe,
la devoción y las tradiciones de comunidades enteras que buscaban comprender el misterio de Jesús más allá de lo que decían los evangelios canónicos. Es cierto, no son doctrina, no se usan para establecer verdades fundamentales de la fe, pero eso no significa que no contengan belleza, enseñanza o incluso una chispa de verdad espiritual. Algunos padres de la Iglesia los leyeron, otros los consideraron inspiradores aunque no los aceptaran como escritura sagrada. ¿Entonces podemos creer en ellos? Sí, pero con discernimiento. No se trata de tomarlos como una verdad absoluta, sino de abrir el corazón a lo que pueden revelar. Que Jesús fue más que un hombre santo, que su divinidad no comenzó a los 30 años, sino que estaba presente desde su nacimiento, que incluso en su infancia, su vida estuvo rodeada de luz, de amor, de milagros, aunque no todos hayan sido escritos en las páginas del canon. Creer en estos textos es también un acto de humildad, reconocer que hay mucho que no sabemos, que la historia de Jesús es tan profunda, tan infinita, que ningún libro, ni siquiera todos los libros del mundo, podría contenerla por completo. Como dijo Juan en su Evangelio, hay además muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21:25. Entonces, sí, quizás estos relatos no son parte del canon, pero sí pueden ser parte de nuestra contemplación. Pueden movernos a amar más, a creer más, a acercarnos con reverencia al niño que ya era Dios. A lo largo de este viaje, hemos conocido relatos fascinantes sobre la infancia de Jesús, curaciones imposibles, resurrecciones inesperadas, actos de poder en manos de un niño. Y aunque cada historia sorprende, hay algo aún más profundo que une a todas: el mensaje silencioso que gritan desde el fondo del alma. Porque los milagros de Jesús niño no son solo demostraciones de poder, son revelaciones de su corazón. Cada acto milagroso nos muestra quién era realmente ese pequeño, no un prodigio sin control, no una deidad lejana jugando entre humanos, sino el amor encarnado, un amor que ya desde niño se conmovía ante el sufrimiento, que no soportaba ver el llanto de una madre, el dolor de un amigo, la injusticia entre compañeros de juego, un amor que curaba, no para lucirse, sino para consolar. Jesús no necesitaba probar nada. Él no hizo milagros para ser admirado, sino porque le dolía el dolor del otro, porque incluso siendo niño, comprendía lo que muchos adultos aún no entienden, que el poder más grande es el que se usa para levantar a los demás. Por eso, los milagros de su infancia, reales o no, históricos o simbólicos, nos hablan a nosotros hoy con fuerza. Nos recuerdan que el Evangelio no empieza cuando Jesús predica, sino cuando ama. Que su primera enseñanza no fue una parábola, sino una acción de ternura. Que su primer sermón no fue con palabras, sino con gestos. Nos invitan a mirar más allá del asombro, más allá del espectáculo, a ver el verdadero milagro, que Dios eligió nacer, crecer, amar, como uno de nosotros, que no esperó a ser adulto para actuar, que no necesitó fama para tocar corazones, que desde los primeros años, Jesús ya era el Salvador. Y si esos milagros nos inspiran hoy, quizás no es para que intentemos replicarlos, sino para que amemos como Él, con sencillez, con pureza, con compasión sin medida. Después de recorrer estos relatos antiguos, de sumergirnos en profecías olvidadas y testimonios místicos, nos queda una pregunta esencial: ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? La respuesta está más cerca de lo que imaginamos. El niño Jesús no es solo una figura tierna del pesebre, no es solo el símbolo navideño de una historia bonita. Su infancia, con todo su misterio y luz, tiene un mensaje urgente para estos tiempos rotos por la violencia, el orgullo y la indiferencia. Jesús vino al mundo como un niño para mostrarnos que la grandeza no se mide en poder, sino en humildad, que la verdadera autoridad nace del servicio,
que lo divino puede manifestarse en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo frágil, y que incluso las manos más diminutas pueden sanar, consolar y transformar el mundo si están llenas de amor. En una sociedad que idolatra la fuerza, el éxito y la imagen, el niño Jesús nos invita a volver a lo esencial, a la compasión, a la ternura, a la pureza de intención. Nos recuerda que los milagros no son cosa del pasado, que todavía hoy un acto de bondad puede resucitar la esperanza, que una palabra sincera puede curar heridas invisibles, que un corazón abierto puede hacer temblar al infierno. Ese es su legado, y si decidimos recibirlo, no solo como historia, sino como modelo, entonces algo nuevo puede nacer en nosotros. Podemos redescubrir la belleza de la inocencia, la fuerza del perdón, la sabiduría de los que no buscan aplausos. Quizás por eso tantos aún oran al divino niño, porque en su pequeñez encontramos un refugio, porque en su rostro sereno vemos un reflejo del cielo, porque en su silencio Dios sigue hablando. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que el Salvador no solo vino para morir por nosotros, sino también para vivir entre nosotros, y que su luz, encendida en la infancia, sigue brillando en cada alma dispuesta a creer.